Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante. Bueno, y si tendrá que ver también el tema de las lluvias con la transformación del suelo, con lo que pasa con nuestras plantaciones, nuestras producciones, por ahí vamos hoy, ¿no? También tiene que ver con cómo se usan las TICs, que nosotros tenemos la mesa TIC y la mesa verde separadas, acá están unidas. Sí, así es, Gabriela, y hoy decían más temprano, ¿no? Algo que es distintivo del Uruguay, que es la muy buena calidad de información que tenemos, Sí. que realmente Uruguay, en términos generales, pero en particular hablando para la información sobre el sector agropecuario, la calidad y la cantidad, la calidad y la diversidad de la información que Uruguay tiene desde hace muchísimas décadas, que son bienes públicos valiosísimos, es distintivo, es una seña de identidad del Uruguay en la región y me animo a decir que en el mundo. Y los ejemplos serían muchísimos que uno puede nombrar, pero no vamos a perder tiempo en eso. Sí, destacar esa gran importancia y esa gran calidad de la información. Y una de las dificultades que suele tener la información es en la captura de los datos. Bueno, ¿cómo se hace para conseguir los datos? Que esos datos luego son procesados, analizados y en función de eso se genera la información, las estadísticas, en fin, lo que sea. Y ahí entra lo que tú mencionabas, la novedad de las TICs, el uso de las TICs. Y en particular para una cosa en la cual nos va la vida como país, en nuestra economía, pero mucho más que nuestra economía, en cómo manejamos esa necesaria e imprescindible conciliación entre la producción y la conservación y la producción, y para eso, bueno, cómo podemos capturar esos datos prácticamente en tiempo real e ir conociendo esa evolución del uso del suelo, que el uso del suelo, lo digo bien en titulares, Sí. es bueno, cómo va variando qué actividades se desarrollan sobre los suelos, no solo agropecuarias, de todos los tipos. ¿Cómo es la cobertura de suelos? Hay bosques, hay montes artificiales, hay agricultura, hay ganadería, hay bañados, hay lagos. Bueno, ¿cómo conocemos eso y cómo lo conocemos en tiempo real? Hay cosas que no van a cambiar. Bueno, un río corre por donde corre un río. Bueno, ese río está ahí y da lo mismo este año que el año pasado. Pero en las dinámicas del uso, en los cambios del uso del suelo, es donde se juega buena parte de esa estabilidad y de esos sistemas. E históricamente se hizo muy bien y es pero siempre es difícil de hacerlo. Lo pongo con un ejemplo. Normalmente la base de datos que se utilizaba eran las declaraciones juradas que hacemos los productores. Por ejemplo, todos Bien. los años, todos los productores, ahora en este mes de julio, tenemos que hacer nuestra declaración jurada de DICOSE en la que, entre otras preguntas que se nos hacen, es el uso del suelo de nuestros establecimientos. Bueno, esa información individual, luego analizada de manera agregada, nos da la idea de qué superficie hay de monte, de praderas, de cultivos, en fin, los distintos usos que tiene y de campo natural, con algunas limitantes que tenía de cómo se capturaba esa información sobre el campo natural, porque, por ejemplo, se lo ponía en un mismo casillero el campo natural con los rastrojos. Los rastrojos es lo que queda después de la cosecha de un cultivo. Que eso es una razón histórica, porque durante muchísimos años el país no le daba mucha importancia a su campo natural. Y ahí entra estas herramientas, las TICs que tú Sí. mencionabas, Gabriela, y la teledetección como primera herramienta valiosísima para poder tener, gracias a la información satelital y a las tecnologías, y parte de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, la posibilidad de ir teniendo esa información e incluso más, de poder viajar en el tiempo, porque nos permite retroceder hasta el año 85 y ver desde el 85, es una máquina del tiempo, ver desde el 85 hasta acá qué es lo que ha pasado. Bueno, para poder hablar de todas estas cosas y de una iniciativa, de un proyecto, desarrollado entre tres países a partir de una iniciativa que nace en Brasil y en el Uruguay, conformada por varias instituciones, que se denomina MAP Biomas Uruguay, es que vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, Federico Gallego. Federico Gallego tiene 38 años, es docente e investigador en Facultad de Ciencia en el área, en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales,
Y dijeras vos, Gaby, él tiene un doctorado nuevecito de paquete. El martes pasado defendió su doctorado. Así que con él, a partir de este momento, Gabriel, audiencia, quedamos en contacto. Bienvenido, Federico, y felicitaciones por ese doctorado. Bueno, Gabriela, Gustavo, buenos días a la audiencia. Un gusto para mí estar acá y gracias por las felicitaciones. Bueno, Gustavo, recién nos daba paso, nos planteaba la situación por dónde viene MapBiomas, por dónde, cómo se estudian el uso del suelo en nuestro país y digamos que un traslado histórico de cómo se venía haciendo. ¿Cómo nos podés explicar vos qué es y cómo surge MapBiomas Uruguay? Bueno, MapBiomas Uruguay es una red colaborativa de investigadores, de instituciones, entre ellas INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el Ministerio de Ambiente y la universidad a través de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Agronomía. Y como decía Gustavo, tiene como principal objetivo conocer la dinámica que tiene el territorio nacional en cuanto a los usos o la cobertura del suelo, ¿no? Cómo cambia a lo largo del tiempo el uso que hacemos de las tierras en el campo uruguayo. Esta es una iniciativa en realidad que no nace ni en Uruguay, ni en la región, ni en el bioma Pampa, sino que nace en Brasil en el 2015, un poco asociado a la demanda del Estado brasilero para conocer y cuantificar las emisiones que tienen el sector agropecuario vinculados a las transformaciones del territorio. Y bueno, y ahí en base a esa demanda es que se surge MapBiomas Brasil y entonces comienzan a monitorear el uso del suelo de manera bastante novedosa, usando información satelital. Y bueno, y ellos a partir de ahí es que esta iniciativa tiene mucho éxito y se expande alcanzando el bioma Pampa, que está completamente incrustado, embebido Uruguay, pero también hoy en día su extensión es de toda América. Toda América del Sur está bajo la misma iniciativa y donde se están mapeando los cambios en el uso del suelo en toda América del Sur. Perfecto. Y Sí. el bioma Pampa para entrar, entonces decía esa parte, yo nombraba esto es MapBiomas Uruguay, pero en el MapBioma Pampa involucra parte del sur de Brasil y el oeste de Argentina, que son con quienes compartimos ese gran bioma. ¿Qué es ese bioma, Federico? Es una región dominada por pastizales, por lo que se conoce como campo natural. Son casi unas 700.000 kilómetros cuadrados. Como decía Gustavo, comprenden el sur de Brasil, el este de Argentina, todo lo que es provincia de Buenos Aires, y la totalidad del territorio nacional. Es una de las extensiones más grandes de pastizales del mundo, pero así también te digo que es la más importante de América del Sur, ¿no? Y a raíz de esta iniciativa MapBiomas Pampa, que mapea el uso y la cobertura del suelo para el bioma Pampa, es que deriva MapBiomas Brasil. O sea que esta red colaborativa que yo les comentaba, en realidad es un poco más extendida porque tenemos instituciones que están en Argentina y en Brasil, ONGs, está la Universidad de Buenos Aires, hay empresas mismo de Brasil que en esa red colaborativa trabajamos con el objetivo de mapear los cambios en el uso del suelo de la región del bioma Pampa. Me estaba pensando que muchos deben de haber viajado a la escuela y al liceo, ¿no? De cuando estudiábamos los biomas y se pusieron a recordar de dónde venía esa terminología. Bueno, hablabas también, Federico, de que es sumamente colaborativo, ¿no? Que están intercalando la información de nuestro país, pero de toda la región también. ¿Cómo se trabaja Sí, eso? exacto. El grupo de trabajo, como les decía, es un grupo colaborativo en donde es abierto a las distintas instituciones de los distintos países que quieran formar parte de esta iniciativa. Cuantas más instituciones es mejor porque tenemos distintas visiones, distintos enfoques y distintas prioridades. Y entonces trabajamos, son reuniones semanales en donde discutimos distintos aspectos de cómo mejorar los mapas, qué
clases, qué coberturas del suelo queremos mirar. Gustavo ya hablaba de bosques, de ríos, arroyos, cuerpos de agua. También tenemos distintos tipos de cultivo. Entonces, bueno, cada vez tratamos de mejorar los mapas, ya sea en el tiempo como en la calidad y en la precisión de las clases que mapeamos. Y entonces, bueno, básicamente consiste en eso, en reuniones de trabajo, en donde intercambiamos con distintos investigadores de las distintas regiones acerca de, bueno, mejoras potenciales. Federico, ahí diste una primera entrada. Algo de los productos que generan más biomas son mapas. El asunto es, y te desafío a ver si podés explicar para público lego como nosotros, cómo se generan esos mapas. Yo algo adelanté, esto es en base a información satelital, del satélite Landsat, pero en definitiva, ¿cómo es la mecánica que permite ese mapeo? ¿Qué es lo que captura ese satélite y cuál es la resolución espacial de eso que se mide? ¿Y cómo se integra todo eso luego para generar esas distintas coberturas de mapas? Exactamente. Voy a ver si lo logro explicar de manera sencilla y clara. El uso se basa, la generación de estos mapas se basa en imágenes satelitales. Estas imágenes satelitales son de un satélite que se llama Landsat, que es de la NASA, la agencia estadounidense satelital, que en el año 1980, fines de los 70, principios de los 80, lanzó al espacio el satélite, y este satélite lo que hace es, de manera continua, estar mirando la superficie terrestre. Entonces va registrando cada 16 días y con una resolución espacial que lo comentó recién Gustavo, que es el tamaño del píxel. Es ese, ¿vieron cuando en las fotos hacemos zoom y de repente se pixela, vemos cuadraditos? Bueno, el satélite lo que mira son esos píxeles para toda la superficie terrestre cada 16 días. Y eso está pasando desde 1985 hasta la actualidad. Entonces, realmente hasta hace 10 años atrás, o incluso 5 años atrás, procesar estos datos era costoso en términos de tiempo y además de cómputo, ¿no? Las computadoras en ese momento no tenían la capacidad que tienen hoy en día. Conforme, digamos, fue creciendo el desarrollo informático, también se disponibilizaron otras herramientas que permitieron procesar grandes volúmenes de datos, y entonces ahí las imágenes satelitales se comenzaron a procesar a través de algoritmos de inteligencia artificial, o algo que se llama aprendizaje automático, y entonces cada uno de estos píxeles va a ser procesado y entonces asignado a una clase de uso o cobertura del suelo. O sea, cada píxel que cubre el territorio nacional, que son cerca, yo hoy lo estuve calculando, cerca de 190 millones de píxeles, cada uno de ellos se va a asignar a una cobertura, sea bosque, sea agua, sea plantación forestal, ¿no? Y eso se basa fundamentalmente en las imágenes y en el aprendizaje automático, que es como una parte dentro de la inteligencia artificial. Y todo esto está montado dentro de una gran nube que se llama Google Earth, en realidad Sí. Google Earth Engine, que es lo que nos permite acceder a todo este gran volumen de datos. Imagínense que cada 16 días, desde 1985 hasta la actualidad, tenemos imágenes satelitales que están monitoreando cómo cambia el territorio nacional, ¿no? El bioma Pampa en su totalidad. Entonces, la conjunción de estas cosas, ¿no? Del avance tecnológico, del desarrollo, de las imágenes satelitales que están monitoreando de manera muy frecuente y muy detallada, porque estos son 30 por 30 metros, permitió que se pudieran generar mapas una vez por año, un mapa por año desde 1985 hasta el 2022. Esto es un hito que hasta hace 5 años era impensado, ¿no? Generar mapas y ver los cambios a nivel de un píxel de 30 por 30 metros era el sueño de cualquier... El sueño del pibe. el sueño del pibe, exactamente. Claro, y eso, bueno, lo que ha cambiado últimamente entonces es el poder manejar ese volumen de información. Porque hoy cuando Gustavo decía, se pueden ver las imágenes desde el año 1985, yo pensaba, pero y bueno, ¿y cómo, no? Porque si esto surge más recientemente, está todo ese historial que se puede utilizar, imagino yo, como para comparar lo que se está haciendo ahora, lo que se está viendo ahora con lo que pasaba en esos años. Exactamente. El cambio más drástico fue el procesamiento de estos datos, ¿no? De poder... Hoy en día ni siquiera se descargan las imágenes, ¿no? Uno antes, cuando trabajaba con las imágenes, tenía que
solicitar a la NASA que descargara, que permitiera descargar la imagen y procesarla en su computadora personal. Hoy en día eso cambió y ni siquiera se descargan las imágenes satelitales. O sea, esas fotos, mal llamadas fotos, son imágenes, pero para que entienda la audiencia, uno las descargaba y las procesaba. Ahora ni siquiera eso. Uno las puede mirar y las puede procesar en los servidores de Google. Y eso maximizó de manera exponencial el procesamiento de estos datos asociado al desarrollo de la tecnología y a la disponibilidad de estos datos, particularmente los satelitales, ¿no? Gustavo. Federico, sin entrar en detalles técnicos, pero una duda que me genera, porque tú decís que los mapas estos se producen, es un mapa que se produce una vez al año como producto de un satélite que cada 16 días da sus imágenes, pero a su vez ustedes eligen determinado periodo del año para tomar las imágenes, ¿no? No son de enero a diciembre. Esa es la primera duda. Y luego la otra es ese promedio de imágenes, en algunas cosas no va a importar, por ejemplo, un cultivo forestal, un monte forestal nativo o un monte productivo, pero sí puede variar mucho el uso del suelo cuando se trata de cultivos anuales, un trigo, una soja, un verdeo. Entonces, ¿cómo eligen ese periodo para que refleje justamente esos cambios breves en el uso del suelo? Exacto. Ahí es cierto, las imágenes estas, o sea, hay una nueva imagen cada 16 días y entonces hay 23 a lo largo del año, lo cual nos permite ver cómo cambia a lo largo del año una cobertura del suelo. Nosotros decidimos elegir una pequeña ventana temporal que va entre septiembre y diciembre o noviembre, y es porque justo es el periodo de la primavera y es donde las diferencias entre los distintos usos o cobertura del suelo se maximizan. Es decir, podemos separar claramente lo que es un campo natural, un pastizal, de lo que puede ser una plantación agrícola o incluso de una plantación forestal. Entonces, justamente en esa ventana temporal, esos meses de primavera, es donde nosotros identificamos que las distintas coberturas que se mapean en MapBiomas, es donde se separan más, es decir, se diferencian más en cuanto a lo que mira el satélite. Por eso es que elegimos esa pequeña ventana temporal. Y claramente no tenemos datos únicamente de esa ventana temporal, sino que también se toman datos de todo el año. Aprovechamos que tenemos información de todo el año y entonces utilizamos y miramos, bueno, ¿cuál fue el valor máximo de un índice que se deriva de estas imágenes? Bueno, ocurrió en primavera, ocurrió en verano, y esa es información clave para este algoritmo o aprendizaje automático que detecta patrones y dice, bueno, estos tuvieron su máximo pico en verano, bueno, juntémoslos dentro de una bolsita porque probablemente sean plantaciones forestales. Y aquellos que tuvieron el pico en invierno, bueno, probablemente tengan que ver con cultivos agrícolas porque no son tan productivos. Entonces, no solamente es la ventana de primavera, sino que también tomamos en cuenta lo que pasa a lo largo del año. Son 107 bandas que se le llaman, ¿no? 107 inputs o bandas de información que después el algoritmo procesa de una manera bien compleja y que nos permite generar estos mapas. Y que a su vez incluye, y ya te dejo, Gabriela, que vi que ibas a hablar, pero a su vez incluye el monitoreo no solo de los usos productivos, sino también, por ejemplo, de lo que ocurre con las ciudades, con el aumento, con el avance, sobre todo cuando uno lo mira en un periodo más largo, ¿no? Me imagino yo también, bueno, con el avance urbano sobre los territorios antes naturales. Eso también lo miden y lo pone el mapa. Exactamente. Algo que no les comenté es las categorías que separan estos mapas, ¿no? Tenemos desde las productivas, que son plantaciones agrícolas, plantaciones forestales o incluso los suelos destinados a la ganadería sobre campo natural, pero también existen otras coberturas como humedales, bosques nativos, cuerpos de agua o lo que mencionaba recién Gustavo, que le llamamos áreas no vegetadas porque no solamente son áreas urbanas, sino que también tenemos lo que son playas, dunas, rocas. Entonces eso entra dentro de una misma categoría que es bastante marginal en términos de superficie del territorio nacional, pero que tiene que ver con cuestiones no productivas, que no tienen vegetación asociada a esa cobertura del suelo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién
más aseguran Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. Federico, y todas esas imágenes que no son solamente del tema agrícola, de los suelos plantables, sino de esas playas, y eso, ¿para qué se utilizan? Digamos, los fines de las imágenes y particularmente de los mapas son muchos, ¿no? Desde la visión más productiva uno puede identificar áreas potenciales, por ejemplo, para dónde aumentar o expandir su producción, o incluso de infraestructura, ¿no? Hasta dónde estarían faltando infraestructura para llegar a los nuevos polos de desarrollo productivo. Pero quizás una de las utilidades que yo veo como mayor potencial tiene que ver con controlar u ordenar el territorio de una manera razonable o tomando en cuenta la evolución de estas coberturas en el suelo, ¿no? Sabemos que el territorio nacional ha cambiado, hay algunas zonas que se han consolidado, con algunas producciones que se han consolidado, y bueno, y estos tipos de mapas permiten generar instrumentos, particularmente vinculados al ordenamiento territorial, para conciliar un poco lo que decía Gustavo hoy al principio, ¿no? Esto de la producción y la conservación de los recursos naturales, ¿no? Esta dualidad que a veces es un poco complicada, pero creo que estos mapas aportan en ese sentido, ¿no? En conocer cómo cambió y en dónde están hoy en día las principales sistemas de producción y cómo están los recursos naturales distribuidos en el territorio. Entonces, estas dos fuentes de información creo que son aspectos claves que tienen que ser considerados en parte para ordenar el territorio, ¿no? Y una cosa que no mencionamos todavía, Federico, y es bueno para la audiencia que le interesa, es que Más Biomas tiene una web a la cual puede acceder cualquiera, es de libre acceso. Ahí está, por un lado, muy bien explicado la misión, los actores que intervienen, el equipo técnico, el funcionamiento, pero además puede acceder a estos productos, a estos mapas, y los puede visualizar, así como también a algunas síntesis conceptuales de esa información, de qué significa. Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿algún ejemplo de alguno de esos mapas, de algunos resultados de estos que tú digas, bueno, esto es un buen ejemplo para ilustrar un poco lo que preguntaba Gabriela recién? Bueno, ¿cuál es la utilidad de generar esta información? ¿Para qué sirve? ¿Cómo muestra? ¿Cómo se visualiza ese resultado para luego ser analizado y que sirva entonces, como tú decías, instrumento de ordenamiento territorial, por ejemplo? Claro, sí, hoy cuando decíamos era el sueño del pibe tener, poder generar la serie temporal, ¿no? De mapas, ¿no? Un mapa cada año en los últimos 40 años, también es parte de ese sueño del pibe, hacer disponible estos mapas y de manera libre, ¿no? Y gratuita, ¿no? Que hasta el momento no existía. Hoy en día uno puede entrar a la plataforma, como decía Gustavo, y visualizar los mapas. Incluso una de las cosas que tiene bien interesante es que puede poner dos fechas. Por ejemplo, quiero ver cómo cambió el territorio nacional entre 1985 y el 2022 y elegir un tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasó con el pastizal? ¿Hacia dónde se cambió? ¿Hacia dónde se fue? Y uno lo puede ver en un mapa, puede identificar esas áreas que cambiaron con distintos colores, ¿no? El pastizal se perdió, el campo natural dedicado a la ganadería se perdió hacia el sector forestal, en estas áreas y se pintan de un color, o hacia la agricultura y se pintan de otro color. Entonces, esa es una pequeña herramienta que permite identificar, mirar para el público general dónde están ocurriendo los cambios en el territorio nacional. Esa es como una pequeña herramienta dentro de las que puede tener la aplicación o la aplicabilidad de este tipo de mapas, ¿no? Y han ido variando de acuerdo a la demanda también el tema del estudio, de mostrar ciertas zonas o de ir a ciertas zonas. Bueno, está para todo el territorio nacional, ¿no? Los mapas cubren todo el territorio y hay algunas zonas en donde claramente han cambiado más, ¿no? Han habido más cambios, son como puntos calientes de cambio, y en otras se mantienen bastante estables en el tiempo, asociados a distintos sistemas de producción fundamentalmente, ¿no? O sea, lo que es la ganadería, en la zona del norte, o
distintos polos forestales, que son los que han cambiado más en Uruguay y en la región, me animaría a decir. Uruguay.biomas.org es la dirección a la que pueden acceder, que está muy fácil, cómo acceder a la información, cómo conocer más también del proyecto. Exacto. Sí, y si me permitís, Gabriela, Sí. una pregunta más sobre eso. Tú ahí decías recién, Federico, que uno de los cambios que se puede visualizar en cuanto a los usos productivos, a los cambios del uso del suelo, es, si te entendí bien, una pérdida o una disminución de campo natural y un aumento de la forestación, lo cual condice bastante con lo que uno sabe, con lo que uno ve, con el aumento de la forestación como consecuencia de la ley forestal del 87 y a partir de ahí ese crecimiento donde pasamos a esta superficie hectárea. Esos cambios son cambios que de tipo solo cualitativos que te da el mapa o te da datos cuantitativos que uno puede decir exactamente cuánta superficie cambió y lo mismo luego para la parte agrícola. Y ahí la pregunta, y ya te termino con toda la pregunta, es si en la parte agrícola distingue por tipo de cultivo o es una intuición de que acá hay algún tipo de cultivo y de vuelta, si la diferencia es de tipo cualitativa o cuantitativa de poder decir, sí, es tantas hectáreas en tal momento y tantas otras en tal otro. Sí, gracias Gustavo por la pregunta, porque no, esto es cuantitativo, ¿no? Uno puede conocer la superficie, porque esto es información espacial, uno puede conocer de manera precisa la superficie de cada una de las coberturas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las plantaciones forestales, los números son bastante claros e impactantes, ¿no? Y está asociado a lo que vemos en el territorio. Las plantaciones forestales pasaron de 140.000 hectáreas en 1985 a casi 1.200.000 hectáreas en la actualidad, o sea, un crecimiento relativo de casi 750%. Y una tasa de forestación de 33.000 hectáreas por año, ¿no? Fíjense que conociendo la historia, la evolución, podemos conocer cuál es la tasa a la cual la forestación va subiendo, va incrementando su superficie. Ese fue el cambio más drástico, con mayor velocidad que tuvo el territorio nacional, pero también estuvo asociado a la agricultura, ¿no? La transformación de pastizales por la agricultura, que pasaron cerca de agricultura y pasturas, más bien pasturas asociadas al sector lechero o a la ganadería bajo pasturas implantadas, ¿no? Que no son pastizales naturales. Estas pasaron de cerca de 3 millones de hectáreas a 4,6 millones de hectáreas desde 1985 hasta el 2022. Estas dos transformaciones tuvieron como consecuencia la pérdida de pastizales, ¿no? Que es el ecosistema que caracteriza a Uruguay y a la región, ¿no? Por eso llamamos ese bioma pampa. Bueno, los pastizales pasaron de cubrir casi el 70% en 1985 a pasar a cubrir el 55% en el 2022, un cambio relativo de 20%, o sea, se perdieron 2,5 millones de hectáreas de pastizales en estos 40 años. Y en relación a la segunda pregunta, Gustavo, no diferencia estos mapas aún, digo aún porque es algo que está pensado, diferenciar entre tipo de cultivo, ¿no? Dentro de lo que son cultivos agrícolas, sabemos que tenemos cultivos que son de invierno, cultivos que son de verano, cultivos que están de invierno y en verano. Hoy en día está todo dentro de una misma bolsa, ¿no? Una misma clase que se llama agropecuario o agricultura y pasturas implantadas, pero tenemos el objetivo en los próximos años el próximo año de separar cultivo de pasturas y lo que son cultivos, diferenciar aquellos que son cultivos de invierno o cultivos de verano, o los que tuvieron secuencias de cultivos de invierno, cultivos de verano. Son como proyecciones que tenemos incluso con el sector forestal, lograr separar lo que son plantaciones de pinos de eucaliptos. Eso generaría entonces un mapa con muchísimas clases que permitiría aumentar la usabilidad de estos mapas para distintos sectores y demás. Tengo algunos mensajes, Gustavo, también Federico. Dice Rafael, bueno, que es muy bueno el aporte, permite entender la realidad y saber qué se quiere dar a conocer cuando se habla de degradación del campo natural. Además, aspirar a que se usen estos para elaborar políticas de Estado en cuanto al desarrollo productivo.
También Marcos dice, muy interesante el pastizal que tenemos y su racional uso. El plan de uso de suelos marcó un buen antecedente. Me preocupa ahora la microbiota, cómo está quedando luego de tantos químicos, pregunta él. Y también tenemos, Álvaro, que dice que vuela todos los meses por Argentina, que es increíble cómo se desertifica la cuenca del Paraná, cómo se saliniza los lagos en la cordillera, en la frontera con Chile. Algunos de los aportes que nos llegan desde la audiencia. Sí, tal cual. Yo creo que estos mapas tienen una serie de aplicaciones directas, ¿no? Un poco esto de conocer la degradación, más bien la degradación del pastizal asociado a su transformación, o incluso usar estos mapas para generar políticas públicas, ¿no? Un poco lo que ya comentábamos anteriormente. Y ahí déjame comentar, Federico, Gabriela, que como yo decía al principio, ¿no? La región en general, pero el Uruguay se caracteriza por tener muy buena información, y creo que un poco lo que mencionaba Federico al principio de esta iniciativa, que es abierta, que es pública, que es gratuita, que es de fácil acceso, que interviene la academia me refiero a la universidad, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias, el Ministerio de Ambiente, pero que es abierta a otros actores, y la utilidad de cruzar esta información con otras fuentes de información que el país tiene. No olvidemos que el país tiene su Sistema Nacional de Información Agropecuaria, creo que también como desde 2015 por ahí, que es otra plataforma valiosísima que cruza cantidad de información de muy distintas fuentes. Son de esos aportes, de esos bienes públicos que yo decía al principio, que además están en permanente cambio y permanente evolución para mejorar la calidad y la fiabilidad de la información que genera. Y, por ejemplo, me viene a la memoria ahora otro uso de información satelital, como es el índice verde normalizado, que tiene que ver un poco más tal vez con lo que mencionaba ese oyente, que nos permite, y yo mismo con otro sombrero lo he utilizado en trabajo de investigación, que es en base a datos satelitales, poder saber la evolución de la productividad primaria, es decir, la productividad del pasto, en vez de tener que ir y medirla en terreno, poder saberla gracias a un satélite, y de vuelta poder viajar en el tiempo y poder ver a escala de región, a escala de establecimiento y a veces a escala de potrero, cómo era la productividad de ese campo natural, años atrás, sin siquiera haber ido a ese campo. Luego hay que ir y hay que corroborar esos datos y hay que verlo, pero ya es una primera puerta de entrada para saber esa evolución gracias a información satelital de otra naturaleza, que trabaja con otras herramientas, pero que en definitiva todo esto hace a una mejor comprensión para un país como el Uruguay nos resulta fundamental, que es, cómo es el uso de nuestro territorio, de esos 16 millones de hectáreas, y cuál es el uso racional para darle esa tan mentada, necesitada y a veces olvidada sustentabilidad a nuestra actividad principal. Federico, ¿algo que agregar a eso? No, los invito a visitar la plataforma. Ahí hay contactos, ahí están los referentes, están las instituciones y las personas en Uruguay que trabajan, y invitamos a aquellas personas o instituciones que quieran formar parte de la iniciativa. Están las puertas abiertas, porque para nosotros es algo bueno tener visiones diferentes del mismo punto, y creo que nos fortalece como país y como red colaborativa. Muy bien, Federico Gallego, licenciado en Ciencias Biológicas, magíster y doctor en Ciencias Ambientales, docente e investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, integrante del equipo de MapBiomas Uruguay. Muchísimas gracias por este contacto, por explicarnos y ampliarnos este mundo. Y Gustavo Garibotto, nos estamos encontrando en unos 15 días. Nos vemos en 15 días, Gabriela. Seguramente no sea contigo, pero no va a faltar oportunidad para repetir. Y gracias, Federico. Muchas gracias. Conexión Interior es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros, voz en lo importante.